Bueno, aquí tengo lo que es un cargador, un eliminador de 7.5 voltios de Sony, es para una PS1 y lo quiero usar para una cámara de 5 voltios. Pero dije vamos a experimentar un poco porque eh, compré una fuente de 5 voltios y me daba como 5.4, 5.45 voltios. Y había dicho que cuando estamos hablando de corriente alterna, que lo que mata un circuito no es el amperaje, sino que lo que mata un circuito es el voltaje. Aquí lo que tenemos es un derivador ajustable que es básicamente como un diodo Zener, que tiene 3 patas, parece un transistor. Por debajo de 10 voltios lo van a encontrar como 431. En este caso es TL431 CT. Pueden encontrarlo así. Van a ver que son serie 43XX. Si lo buscan por su datasheet o hoja de datos, y que tienen diferentes terminaciones. Lo importante de esto es que son, por regla general, tiene 2 resistencias, y en la juntura de ambas resistencias se obtiene lo que es el voltaje de referencia, que va a variar la capacidad del diodo Zener para corregir más o menos voltaje. Entonces, entre estas 2 resistencias tenemos que R1 va a estar conectado con el output de la salida de voltaje, y la R2 va a estar conectada con lo que es el octocoplador. Obviamente es una simplificación de lo que ocurre, pero más o menos vamos a encontrar esas 2 resistencias por regla general. La que va conectada al positivo del output tiene menor resistencia. Aquí tenemos lo que es el cátodo del Zener y el ánodo del Zener. El ánodo está conectado a la tierra, el cátodo está conectado al positivo. Tenemos R2 y R1, y lo que va a la pata de referencia, que podemos ver, está conectada a la mitad de ambas resistencias. Y la resistencia, que es R2, de allí se va a lo que es un capacitor, y del capacitor va a lo que es el octocoplador, que está separado independientemente, y de ahí se va esa información a lo que es el oscilador, que es el que finalmente va a hacer que suba o baje la tensión en lo que es el chopper. Entonces aquí tenemos en la esquina superior izquierda a nuestro tipo de transistor, o que tiene forma de transistor de 3 patas, cátodo, ánodo y referencia. El ánodo estaría conectado al negativo del sistema, o sea, la tierra del secundario. Y aquí podemos ver de una manera más simple del lado superior derecho, donde están las 3 patas de lo que es el 431, y en la parte de abajo las 2 resistencias. Entonces vamos a quitar la resistencia que tiene mayor valor, que es la que está en dirección del octocoplador, porque es como si fuese un ¿qué será? Divisor de tensión. Tiene esa clase de configuración respecto a lo que es la referencia, el voltaje de referencia. Y lo que vamos a hacer es quitarlo. Podríamos ponerle un potenciómetro, pero aquí nada más voy a medir cuánto tiene esa resistencia. Y lo que voy a hacer es tratar de buscar una resistencia que primero no sea igual a la resistencia R1, o sea, que su valor sea mayor. Si no podemos obtener el valor de voltaje, tendríamos que bajar la resistencia R1, y también bajamos la resistencia R2. Pero recordemos que jamás debemos de poner 2 resistencias con un mismo valor, porque lo que va a ocurrir es que la tensión se va a caer a la mitad, como pasa con un divisor de tensión, y esto tiene que estar desequilibrado para que funcione el truco de bajar o subir el voltaje. Entonces, una vez que logramos quitarlo, ahorita tengo problemas con la voz, he estado varios días enfermo, por esa razón
no puedo subir videos. Ahorita esto repite muchas veces lo que es la grabación. Aquí ya podemos ver la resistencia extraída, es de 3600 ohms, pero hay que ver cuál es el valor real de esa resistencia y luego hacer, si queremos poner un potenciómetro y ajustarlo hasta que esté un poco por debajo de esa lectura. Esta resistencia la debemos conservar en el caso de que queramos restaurar el valor original. Generalmente, al menos para mí, si yo tengo una fuente que dice 7.5 voltios y me da 7.7, ese pequeño voltaje va a poner presión sobre lo que son los capacitores electrolíticos. A pesar de que estos están preparados para esa clase de valores, generalmente son valores muy cerrados. Entonces hay que conservarlo en caso de que queramos volverlo a poner en su lugar. Una cosa que debo de aclarar es que si ustedes varían la tensión o el voltaje, que es lo mismo, van a ver que el voltaje se va a volver inestable entre más se alejen del valor original de lo que es la fuente, porque van a tener que hacer cálculos especialmente con los capacitores y también con los capacitores cerámicos para que el voltaje sea estable. Aquí lo que vamos a hacer es soldar las resistencias y nos va a dar un valor de 3 kΩ, porque recordemos que las resistencias conectadas en serie se suman sus valores de ohmiaje. Así que podemos ver que aquí dice 2900 y vamos a conectar esto a lo que es nuestro eliminador. Las pruebas vivas siempre tenemos que tapar lo que es el primario con cinta aislar por cualquier problema, no vaya a haber un accidente. Recordemos que luego aquí hay capacitores bastante complicados. No todos los eliminadores traen un 431, un 432. A veces tienes otro circuito que es el que se encarga de eso. Incluso ni siquiera tenemos lo que es un Zener variable. Así que tenemos que ver el datasheet para ver lo que es la referencia y poder modificar el voltaje de esta clase de fuentes. Incluso me pasó con un eliminador de PS1 que es totalmente diferente a este otro eliminador de PS1 que no tiene un Zener como el que tiene esta clase de dispositivo, y ahí podemos ver que nos está dando casi 4 voltios y podemos ver otra de las cosas es que está variando el voltaje. Pueden ver cómo está variando, sube y baja. Eso es el problema de bajar demasiado el voltaje de lo que es el eliminador. Por eso tenemos que estar checando, bajar lo máximo 2 voltios, 2.5, para evitar que se vuelva muy inestable, tanto si lo hiciéramos para arriba como si lo hiciéramos para abajo. Entre más aumentemos la resistencia de R2, mayor va a ser el voltaje. Entre menos ohmiaje tenga, más va a bajar lo que es el valor del voltaje. Pero hay que tener en cuenta que nunca R2 debe ser igual o menor a R1. Y bueno, eso es todo por esta ocasión. Nos vemos en un próximo episodio. Bueno, cuando aprendes electrónica, primero te asustas por el número de componentes que puede tener una placa, pero lentamente como que vas entendiendo qué clase de componentes existen. Obviamente que hay muchísimos, hay cientos de tipos de componentes, algunos hacen exactamente lo mismo. En este caso lo que ustedes están viendo en pantalla es lo que es una fábrica de resistencias. ¿Qué es una fábrica de resistencias? Imagina que tienes 4 a 6 resistencias y le pones un pegamento entre todas y se quedan unidas por sus cuerpos. Todas las resistencias tienen el mismo valor. Si les pones el multímetro, cada una tiene el mismo valor. No están conectadas entre ellas y digamos lo conviertes en un solo componente SMD, que es bastante pequeño,
Y digamos, entonces bueno, aquí quiero meter, tengo un espacio muy cerrado y no puedo meter resistencias independientes, o poner muchas resistencias es un problema y sale más barato poner una solo componente que tenga un montonal de resistencias. Así que ese componente lo terminas uniendo y sale más barato el proceso de hacer, por ejemplo, una motherboard, por ejemplo, cualquier otro tipo de aparato que tenga componentes muy pequeños. Entonces se me ocurrió, dije, necesito una resistencia en paralelo de casi 3 kilo ohms. Entonces voy a unir dos patitas de cada lado para formar una especie de S, porque recordemos que los que están en serie se suman sus ohmiajes. Entonces el objetivo era obtener 3 kilo ohms, porque cada una de estas resistencias, al menos en este caso, es de 900 ohms. Las obtuve de una tarjeta madre y dije, bueno, voy a tratar de usarla. Obviamente que a la hora de tratar de soldar esa pequeña resistencia, pues va a ser un infierno, así que al final dije, no vale la pena, pero quería ver si se podía. Entonces hice una especie de S en cuestión de soldadura, o sea que la primera pata no la soldé, la segunda pata la soldé junto a la pata contigua, y luego la pata contigua que tiene otra salida, soldé esa otra salida a la pata contigua que le seguía. Entonces esas tres resistencias unidas me deben dar un valor aproximado de casi 3 kilo ohms. Obviamente no son para eso esta clase de resistencias, como dije, es para que en un espacio muy cerrado tengas un pequeño paquetito que te permita tener pads conectados, y que no necesites poner una resistencia en cada uno de esos puntos. Obviamente va a ser más barato al usar esta clase de componentes. Vamos a ver lo que es la prueba de resistencia con el multímetro, para ver si se obtienen los 2.9 kilo ohms que estaría esperando, especialmente de esta clase de resistencias que son de 900 ohms. Ustedes van a ver que hay un número en esta clase de resistencias o fábricas de resistencias, pero se van a dar cuenta que no van a corresponder con el valor que tienen las resistencias. Así que aquí pueden ver que nos da, vamos a ver 2.900 con 41 ohms. Y bueno, eso es todo por esta ocasión. Nada más es para llegar a los 10 minutos, y nos vemos en un próximo episodio.